Hello, my name is Fabian Torres. I am from the city of Popayán, and I am currently a system engineer student. I chose this career because I am passionate about technology and programming. I have always been intrigued by how technology can transform the world and make our lives easier, and curiosity drives me to keep learning and improving in its field. Voy a explicar el ejercicio número 2, el tema el C, que es la suma de rima. Vamos a calcular la suma de rima utilizando GeoGebra para n igual a 12 y 20. Y vamos a utilizar para comparar GeoGebra. También vamos a realizar un análisis de las de N5, de N12 y N20. Y del ejercicio que es acá a continuación. Ahora, vamos a ver cuando n se aproxima a 5, n5. Cuando n se aproxima a 5, vemos que en la gráfica son más grandes. Los rectángulos son más grandes, entonces ocupan menos área para la curva. Entonces, debido a esto, los intervalos es bajo. Cada rectángulo es bastante ancho y los anchos de los grandes hacen que la altura del rectángulo no cubra totalmente la curva. También, como resultado, la suma de las áreas del rectángulo tiene una diferencia considerable en comparación con el área real de la curva. ¿Por qué? Porque el área total nos da 14,32 y el área real sería 12,67. Entonces, la diferencia es bastante grande con n igual a 5. Ahora, vamos a mirar con n igual a 12. Los rectángulos de n igual a 12 son más pequeños, entonces cubrirían mejor el área. Entonces, el área sería más aproximada a la área real. A medida que el número de intervalos aumenta, los rectángulos son más estrechos, entonces eso reduce el error, ya que la altura del rectángulo sigue siendo la variación de la curva en cada intervalo. La diferencia entre la suma de las áreas de los rectángulos y la área real de la curva disminuye en comparación con n5, ya que los rectángulos eran más grandes. Entonces, con n igual a 12, el área es más cerca a la real. Ahora, vamos a ver con n igual a 20. N igual a 20, los rectángulos son mucho más pequeños y cubren más el área real de la curva. Nos daría 13,7 y el real es 12,77. El que más se acerca al valor real del área. Entonces, el incremento de sus intervalos a 20, los rectángulos son mucho más estrechos. Entonces, lo que permite es que sean más precisos los cambios en la función. La diferencia en la suma de las áreas de los rectángulos y el área real de la curva se vuelven mucho más pequeños. Es más exacto que los anteriores. Entonces, la aproximación también es más precisa. Ahora, vamos a analizar el gráfico con n igual a 5, con n igual a 12 y con n igual a 20. Para n igual a 5, los rectángulos dejan un espacio notable, entre ellos la curva. Esto es la impresión generada por esos bajos intervalos. Hace que la área no sea totalmente exacta, sea muy grande la diferencia. Para n igual a 12, los rectángulos se ajustan mejor a la curva. Entonces, los rectángulos reducen el área, entonces sería más real.
Para n igual a 20, los rectángulos prácticamente coinciden con la curva, casi, no totalmente. Y eso minimiza los áreas sobrantes y faltantes. Eso sugiere una mayor aproximación a lo real. En conclusión, debido a que los rectángulos, entre más pequeños sean, más se ajustan a la curva y serán más exactos el área real. Ahora, vamos a realizar la suma de la integral definida. Para hallar la suma, primero determinamos el ancho de los subintervalos. Entonces, la fórmula es delta de x es igual a b menos a sobre n. Ya sabemos que b es igual a 4 y a es igual a 2. Entonces, restamos 4 menos 2 nos daría 2 y n es igual a 8. Entonces, esto nos daría 2 sobre 8 y al realizar la división nos dan 0.25. Ahora, vamos a determinar los puntos de partición. Como es por la derecha, comenzamos con x1, es igual a 2.25. Vamos sumando de 0.25 a 0.25 hasta que lleguemos a x8, que es igual a 4. Entonces, ahora vamos a evaluar las funciones en los puntos de cada uno. X1 sería, y reemplazamos. Fx1 sería 2.25. Entonces 2x25 al cuadrado menos 2 veces 25 más 3. Eso nos daría 5.0625 menos 4.5 más 3 y nos da 3.5625. Y así vamos reemplazando f2, f3, f4, f5 hasta que lleguemos a f8. Reemplazamos cada uno de ellos. Ahora, para calcular la suma, lo que hacemos es reemplazar cada uno de los resultados anteriores en la fórmula. Entonces, sería delta x por f sub 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Entonces reemplazamos, nos daría esto. Entonces sería, nos daría 54.35 y multiplicamos por delta de x, que es 0.25. Eso nos daría 3,69, que es el resultado total de la suma. Muchísimas gracias.